Yo quería primero agradecerle a todos ustedes su presencia aquí. Segundo, agradecerle al profesor de Pablo su siempre amable y cariñosa y amorosa invitación, sus palabras. Y felicitar también a la iniciativa de los estudiantes, porque yo creo que esto hacía falta aquí. Así que la experiencia que hubo ayer me pareció un buen comienzo. Así que la mesa de ayer, más o menos yo la disfruté mucho y enhorabuena por ese compromiso con algo hoy en día cada vez más raro, casi clandestino, que es la filosofía. Pero para bien sea. Lo que voy a leer aquí tiene que ver, ya un poco el profesor de Pablo lo adelantó, con un proyecto de libro en el que llevo trabajando así ya casi 7 o 8, muy lento yo, unos 6 o 7 años, y ya está tomando forma, ¿no? Ya está casi, espero concluirlo este año. Pero es un intento de, digamos, de recuperar planteamientos que he venido haciendo a lo largo de todos los otros libros que se han publicado para poder clarificar y ahondar cada vez más en lo que se ha venido o he tratado de elucidar a lo largo de ya casi más de 30 años de trabajo y esfuerzo intelectual. Así que esto es una especie así de sinopsis de un aspecto de ese proyecto. El título de la conferencia remite a eso, la filosofía del tiempo. Y comienzo con una cita de la metafísica de Aristóteles, que me parece más que citada, más que interpretada, más que traducida, pero pasa algo con el pensamiento filosófico en general, pero sobre todo con el pensamiento antiguo. Y es que uno realmente descubre, yo no sé cuántas veces he leído yo la metafísica de Aristóteles, descubre siempre esa juventud, esa jovialidad en el pensamiento antiguo que está, a mi modo de ver, impregnada en las lenguas antiguas, las lenguas clásicas, el griego, el latín, ¿no? Y, por supuesto, luego las lenguas asiáticas, sánscrito, el pali, y más recientemente, por lo menos para mi interés, el chino. Esta cita dice así: esta es una traducción que yo propongo. Hay una ciencia que contempla lo que es en cuanto es, y está siendo en virtud de sí misma. Pero lo que es se dice en múltiples sentidos, aunque en virtud de un solo asunto y de una única y de una única naturaleza, y no de manera equívoca. Ahí será la cita. El ser, lo que es, lo que está siendo en sí y por sí mismo, he ahí lo real. Ontos, lo que está siendo, es el participio o gerundio, según se vea, del verbo ser. Algunos traducen por ente, pero puede traducir por siendo. Pero yo he decidido aprovechar el legado de la lengua nuestra castellana y añadir el está siendo, porque de esa manera, como veremos, se pone en perspectiva que este siendo, ese está siendo, implica un determinado compromiso con la temporalidad. Y por ahí esa es la estrategia de la traducción. Ninguna traducción es inocente. Hay siempre una intención. También aquí quería enfatizar que el problema lingüístico del infinitivo o del participio será decisivo para la diferencia ontológica en Heidegger entre ser y ente. Y un poco retomo aquí lo que se planteó en la conferencia del profesor Carlos Rojas. Es decir, esta dimensión lingüística del pensamiento, que es lo que va a hacer posible el despliegue conceptual, no se puede perder nunca de vista.
No entro aquí yo a debatir si los griegos hubiesen podido hacer filosofía si no fuesen griegos, ¿no? O si la filosofía es una experiencia metalingüística. Todo eso se ha debatido mucho, pero ese no es el asunto. El asunto de entender es que hubo la lengua griega y los griegos hicieron algo maravilloso con eso, y que llegó hasta nosotros y que no lo podemos perder de vista. Por lo tanto, los cursos de griego en nuestra universidad deberían multiplicarse, cosa que por supuesto es un wishful thinking, dadas las condiciones precarias, no solamente económicas, sino, no entro en detalle, ¿verdad?, de otros aspectos de nuestra institucionalidad. Pero en fin, así debería ser. Y una apuesta para que así sea. Y no solamente el griego, ¿no? Bueno, sigo, porque si no, esto no acaba. No me voy a hacer más ninguna, me ha dicho, no haga digresiones. En fin, me dice el daimon interior. Si voy a tratar de no hacer más ninguna, porque no termino de leer nunca. Bueno, y me interesa compartir esto con ustedes. La ciencia que estudia lo que está haciendo, es la filosofía primera, protofilosofía. Y su actividad estriba en la teoría, o contemplatio, es la traducción latina, contemplación en español. Lo peculiar y paradójico de esta ciencia es que ella es precisamente la que se busca, no la que se ha encontrado, sino la que se busca. Y que está siempre por constituirse, para dar cuenta de lo que realmente hay. Se trata entonces de un entendimiento de la ciencia, episteme, en tanto que proyecto experimental con la verdad, y no como algo ya definitivo y cerrado. La ciencia que estamos buscando, dice una y otra vez Aristóteles. En este sentido, contemplar significa estudiar e investigar minuciosamente aquello que permanece siendo idéntico a sí, aún en medio de la polivalencia de los significados o la variación en los usos del lenguaje. Se descubre que en la medida en que algo llega a ser y permanece en cuanto siendo en sí y por sí, en esa misma medida aflora su verdad. Pues, dice Aristóteles, cuanto cada cosa tiene de ser, tanto tiene de verdad. Podríamos decir que la verdad de una cosa es el ser o esencia, la entidad o sustancia y la determinación subyacente que le da forma a su presencia. Praesencia, la palabra latina praesencia incluye la noción de presente y esencia. Lo que se hace presente es una esencia. Todo el proyecto de deconstrucción de Derrida está ceñido a esa palabrita. Todos los libros de Derrida podrían resumirse en una reflexión en torno a ese concepto de presencia, y no exagero, ¿eh? Bueno, lo correcto, sigue diciendo Aristóteles, es que la filosofía sea llamada ciencia de la verdad, episteme tes aletheias, pues el fin, telos, de la ciencia teórica es la verdad, y el de la ciencia práctica, la obra, ergon. La filosofía primera, en vez de suponer una concepción trascendente y metaempírica de la verdad, como lo es para Platón, se afirma ahora como una investigación teórica, empirista e inmanente del fundamento último del devenir. Cito a Aristóteles de nuevo. Esta eterna pregunta, este eterno problema, ¿qué es lo que es? Lo que hay, lo que está siendo ti, to, on, retorna aquí, de otra manera. ¿Qué es la usía? ¿Cómo traducir usía? Esencia, sustancia, entidad. La filosofía primero, lejos de concebirse como una doctrina ya hecha, es una auténtica propuesta para lidiar con los avatares del devenir. Y la pregunta por la usía, entidad, sustancia o esencia, es la guía para orientarnos en medio de la volátil experiencia de la temporalidad. Ese es el ensayo de la filosofía clásica. Lo anterior expresa de manera sucinta la matriz conceptual y el designio del pensamiento de Occidente hasta el día de hoy, incluyendo la ciencia y sobre todo la ciencia física. Y voy a dar un ejemplo preciso de esto que acabo de decir. Luego, la banalidad a la que han sido sometidos los conceptos de sustancia,
esencia y sujeto. Todo el mundo habla de, hay que ir a lo sustancial, esto es la esencia, no saben lo que están diciendo. Así como la propia palabra filosofía no es un asunto a tratar aquí. Por el contrario, lo que nos interesa es recuperar la fuerza o vector, la línea de pensamiento de dicha matriz, para destacar su carácter determinante y la necesidad, una vez más, de su cuestionamiento. Un cuestionamiento que ha de responder al esfuerzo por actualizar la experiencia filosófica y la práctica de la sabiduría, y no solamente su elocuencia y astucia discursiva. El rechazo del concepto de metafísica, pero no de la ontología necesariamente, como lo hacen importantes corrientes de la filosofía contemporánea, desde posiciones tan disímiles como las de Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein, vaya el lapsus, Martin Heidegger, José Ortega y Gasset, William Quine, Mario Bunge, etc., o por el contrario, su reivindicación, o en su caso reelaboración, de una manera también muy disímil entre sí, como es el caso de Whitehead, Bergson, Sartre, Merleau-Ponty, Gabriel Marcel, Xavier Zubiri, y más recientemente Levinas, Alain Badiou, y en España mi querido amigo Enrique Pajón-Mecloy, es algo que habría que tener muy en cuenta. El cuestionamiento moderno de la metafísica se remonta a la gran obra de Kant y llega a su punto álgido con Nietzsche. Hay que esperar a comienzos del pasado siglo, en los momentos del más alto prestigio de la investigación científica, del auge del neopositivismo y del virtuosismo lógico-matemático, que el sentido de la metafísica queda rotundamente descalificado en nombre del rigor analítico de la filosofía. Hoy en día, a comienzos del siglo XXI, y por razones tanto filosóficas como geopolíticas, estamos en condiciones de retomar el cuestionamiento tradicional de la metafísica en una dirección más justa, creadora y fecunda. Tomamos aquí distancias tanto de la idea del fin de la filosofía y la necesidad de llevar a cabo una destrucción de la metafísica, como en Heidegger, como del proyecto de una deconstrucción del discurso filosófico, como Derrida. Más aún, pensamos que habría que empaparse, ojo a la palabra, empaparse, del papa, del complejo y rico legado de la así llamada filosofía medieval, para poner en justa perspectiva lo que llega hasta nosotros hoy en día, luego de miles y miles de años de pensamiento. Que nadie se llame engaño cuando aquel o aquella que se decide estudiar filosofía tiene que hacerse de cargo de un legado de más de 2.600 años de pensamiento y no puede pretender que está poniendo un pico en Flandes y que con él o con ella empieza la historia de la filosofía. Peor infantilismo no puede haber. Y me detengo aquí, voy a parecer un viejo regañón. A este respecto, las palabras citadas de la metafísica de Aristóteles pueden leerse a la luz de la siguiente definición de la metafísica que propongo y que comparto aquí. La metafísica puede entenderse, y este es el concepto, la definición de metafísica, ¿verdad?, con el que voy a orientarme, como la búsqueda y el descubrimiento de un fundamento último y determinante de lo real en función del vector conceptual de la sustancia, la esencia y la subsistencia o permanencia de una entidad. Esa sería. Llamo la atención que aquí están lo que llamamos los tres vectores de la filosofía clásica. Usía, en griego, eidos, hipokaimenon. La entidad subyacente se va a llamar subjectum, y de ahí la palabra sujeto, ¿no? La esencia, ¿no?, lo que constituye el núcleo de algo, ¿no?, y la sustancia o la entidad. Es un problema de traducción. Bueno, pues si quieren hablamos de eso. Si hay una ciencia que contempla lo que es en cuanto es y está siendo en virtud de sí mismo, entonces el asunto a discutir no es si hay o no un fundamento último de lo real, ni la necesidad de una ciencia consagrada al estudio riguroso de su naturaleza. Para Platón y Aristóteles eso está dado. Lo que se da por válido es justamente que hay tal necesidad de tal ciencia y que hay tal cosa como un fundamento último de la realidad. Este es el asunto
esta es la perspectiva de lo que podríamos llamar el realismo clásico. Siempre hay algo ahí ya. El asunto estriba en elucidar entonces el alcance de dicho estudio y los recursos de la inteligencia humana, es decir, del acto vigoroso del pensar para abordarlo. No otra es la escenografía del pensamiento moderno de Descartes a Kant y de Hegel a Nietzsche, los bordes de una escritura filosófica que se irá cada vez más asomando a los linderos del desbordamiento. Es ahí donde se inscribe la filosofía del pasado siglo XX y todavía la nuestra. Desde esta perspectiva, el devenir puede entenderse como el pliegue, despliegue y repliegue de la temporalidad, de lo que significa ser tiempo. Dado que la temporalidad es aquello que nos constituye, el devenir puede también entenderse como aquello que nos sobrecoge. Überfluss, diría Nietzsche. Esto no es tanto un asunto de inefabilidad como de reconocer los límites del pensamiento. El límite no es una limitación. Recuerdo una y otra vez esto. El límite es el horizonte de posibilidad, siempre indefinido, de pensar aquello que es en última instancia indeterminado. To apeiron, lo real, lo que está siendo. Pienso que ese es el sentido profundo e inagotable del fragmento de Heráclito que dice así: el Señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni calla ni habla, sino que señala. Esta sentencia es inseparable de otra no menos célebre, Physis Cryptethai Philei. Su traducción suele ser: la naturaleza ama ocultarse. De mi parte he propuesto traducir: la naturaleza ama el disimulo, donde el vocablo disimulo se entiende como el entrejuego de la simulación y la disimulación de lo que aparece. Y escuchando ayer la intervención, creo que era de Christian, habría que añadir aquí la emulación. Pero en fin, esto es algo nuevo para mí y tengo que pensarlo. Pero es interesante. Recuerden esto, en latín, simulatio y disimulatio, decía Suetonio. Se simula lo que no se es y se disimula lo que se es. Eso es Suetonio, eso hace muchos siglos. Y todavía cada vez que yo leo eso, mira que a alguien se le ha ocurrido esto. Bueno, pienso, lo fundamental es la aparición que mueve a la desaparición en medio de la persistente tendencia al aparecer propio de la physis. La physis es el aparecer de aquello que está siendo. Phos, lo que surge, lo que brota, lo que aparece. Aquello que aparece, en este sentido, Pierre Hadot propone traducir a mi manera de ver justamente. Traduce Pierre Hadot: aquello que hace aparecer tiende a hacer desaparecer. Es decir, lo que hace nacer tiende también a hacer morir. Es una misma actividad. Una misma y única actividad. Impulso o energía de la physis mueve al aparecer y desaparecer. Vivir, morir. Ser, no ser. No otro es el sentido heraclíteo del devenir, gignome en griego, de lo que llega a ser. Se trata de un ser, que es un modo de ser, una modalidad de lo que implica existir y por lo tanto aparecer y desaparecer. Por lo tanto, de nuevo, a la luz de lo que nos enseña Heráclito, contrario a lo que sostienen Platón y Aristóteles, la investigación de lo que está haciendo ha de dar cuenta de la plenitud del devenir, con lo cual se apunta o señala a lo indeterminado, insisto, no ya como principio regulador o fundamento del devenir, la arjé, sino como aquello en lo cual consiste su infinita transformación. Transformándose, reposa, dice otro fragmento de Heráclito. He ahí el enigma de lo real. Lo real del devenir, que es lo real del tiempo. En este sentido, la propuesta de la filosofía clásica es la de encontrar un fundamento firme e inconmovible que pueda remitir el pensamiento a lo real en tanto que dimensión atemporal que rebase el devenir. Habría que preguntar qué aspectos de la filosofía del siglo XX, Frege, Russell,
Whitehead e incluso Husserl, por ejemplo, siguen este designio clásico de la filosofía. Lo que no cabe duda es que la propuesta de la filosofía clásica ha sido determinante para la ciencia moderna, incluyendo la teoría de la relatividad y, sobre todo, la física cuántica. Tal parecería que para los modelos físicos matemáticos del universo, los cuales se apoyan en el supuesto del carácter invariable de las leyes físicas, el entendimiento de lo real exige que el tiempo sea explicado por una instancia extratemporal. En otras palabras, contrario a lo que pensaría Heráclito, el devenir no se basta a sí mismo. Recientemente, un libro del eminente físico canadiense Lee Smolin apunta a una dirección que, a mi entender, es la correcta. Cito a Smolin: "If space is emergent, does that mean that time is also emergent? If we got deep enough into the fundamentals of nature, does time disappear? In this last century, we have progressed to the point where many of my colleagues consider time to be emergent from a more fundamental description of nature in which time does not appear. I believe, as strongly as we can believe anything in science, that they are wrong. Time will turn out to be the only aspect of everyday experience that is fundamental." Cierra la cita. Podría ir citando a Smolin más adelante para darle aún más fuerza a este planteamiento. De esta, podría hacerlo, pero en fin, no tengo tiempo, no hay tiempo para eso. De esta, hay que leer el libro y ya está. De esta manera, Smolin parecería retomar Heráclito y distanciarse de la tendencia predominante en la física y en la filosofía. Pero también parecería retomar la enseñanza del Buda y la idea del paticca samuppada, del origen condicionado de todos los fenómenos, a la hora de proponer lo que él llama a relational revolution, ¿no? Es algo en realidad muy antiguo, ya estaba en la India hace muchos siglos. De hecho, el texto que sirve de epígrafe a su libro, al de Smolin, es el famoso fragmento de Anaximandro, único que ha llegado hasta nosotros y que dio lugar, como se sabe, al que quizás sea una de las más lúcidas reflexiones de Martin Heidegger en Holzwege, Sendas, Caminos del Bosque o Sendas Perdidas. No es una exageración afirmar que las proposiciones de la ciencia de la filosofía clásica implican poner en tela de juicio la reivindicación que lleva a cabo Heráclito del devenir y por lo tanto de la temporalidad. Hay toda una serie de citas aquí que no voy a mencionar para no extenderme mucho, del Filebo, del Timeo, etc. De hecho, no es una exageración decir que toda la filosofía de Platón y Aristóteles está concebida con distintas motivaciones teóricas para refutar a Heráclito. Vale también decir que ni aún una propuesta como la de Bergson, en la que el tiempo pasa a ser la substancia del devenir, se libra de este repudio. Bergson sigue en la órbita de la matriz del pensamiento europeo. No podía ser de otra manera. Afirmar la movilidad como una realidad indivisible que se ofrece de manera inmediata al espíritu implica reconocer en la temporalidad la entidad o sustancia que en la filosofía clásica se identifica con la aceidad, es decir, con lo que es en sí y por sí mismo. Se entiende lo fundamental de la memoria para Bergson en tanto que sustrato indivisible del tiempo. Se entiende también que el propio autor nos ponga en alerta con respecto a que no se confunda su propuesta con el pensamiento de Heráclito. Dice Bergson, una nota al calce en uno de sus libros: ¿cómo se ha podido comparar esta doctrina mía con la de Heráclito? Se diría que el gran pensador francés se acerca al abismo de lo que significa ser tiempo. Pero le resulta inaceptable, quizás insoportable, la insubstancialidad del devenir. En Occidente, quien abiertamente acoge la necesidad de lo que él mismo llama un pensamiento abismal, en alemán abgrundlich Gedanke, para entregarse de lleno a la inocencia del devenir, Unschuld des Werden, es Nietzsche. Es decir, el que quizás sea el menos occidental de los pensadores europeos, con excepción quizás de Spinoza. Por otra parte, habrá que esperar a la crítica demoledora de David Hume para comenzar a escudriñar la posibilidad de una filosofía emancipada de la mencionada matriz conceptual.
hay que orientarse de otra manera, pues, para llegar a compenetrarse con el entendimiento del devenir que no se basa en la necesidad de una fundamentación extratemporal de lo real. El concepto de ser-tiempo que hemos estado manejando indica esta alternativa. Pero no estamos pensando en Heidegger, cuidado, en ser y tiempo. Hay una gran diferencia entre escribir ser-tiempo y escribir ser y tiempo. Sein und Zeit. La conjunción ahí cambia todo. Estamos pensando en ser-tiempo. Expresión que podría ser la traducción del japonés uji, término que sirve de título a uno de los fascículos de la obra del pensador, poeta y gran maestro zen japonés Heihei Dogen, 1200-1250, titulada Shobogenso, el tesoro del verdadero ojo del Dharma. Pero quien habla del zen, habla de la enseñanza del Buda. De esta manera, nuestra investigación nos ha llevado, desde hace ya más de 30 años, a explorar ese otro aspecto de la experiencia filosófica que nos conduce a la India, a la China y al Japón. Es un viaje fascinante y no exento de peligros, de graves peligros, diría yo, que he decidido asumir, pero siempre desde las exigencias de la experiencia filosófica, al margen, por supuesto, de toda devoción religiosa. Por eso me resisto al epíteto y la identificación y a la etiqueta de budista. Antes me resistía a la cuestión marxista y ahora budista. ¿Por qué siempre hay que identificarse con un ista o con un ismo, ¿no? La filosofía es un ejercicio libre de pensamiento y el hecho que uno incorpore a Buda o a cualquier otro se hace desde la filosofía. En otras palabras, primero Sofía y después Buda. Debo destacar que las enseñanzas del Buda están basadas más en una constatación de las condiciones reales de la existencia que un descubrimiento o un desvelamiento en el sentido de la aletheia de los griegos. Esto implica reconocer que es en el propio devenir donde se encuentra la oportunidad, el kairos, la ocasio, y no ya la posibilidad de un cabal entendimiento que por ahora podría resumirse así. La cárcel de la mente no es el cuerpo, sino la propia mente. Y los pensamientos son nuestros carceleros. El cuerpo, lejos de ser un estorbo, es nuestro más íntimo aliado. Por fin, poner fin al sufrimiento, dukkha, entendido como las 1001 formas de insatisfacción y de servidumbre, que brotan de nuestra ignorancia de las condiciones reales de la existencia. Eso es lo que propone Buda. Ello supone, sin embargo, constatar por sí mismo de qué se trata esto, de que hay una mente y de que hay un cuerpo. Cito aquí unas palabras de Buda, que siempre me han parecido enigmáticas y que todavía no he logrado esclarecer del todo. Así que los animo a que me ayuden. Dice el Buda así: pero no digo que se pueda poner fin al sufrimiento sin haber llegado a los confines del mundo. Y más aún, proclamo que en este cuerpo de una brasa de largo, con sus percepciones y pensamientos, se halla el mundo, el origen del mundo, el final del mundo y el sendero que conduce al final del mundo. Cierra la cita. Por lo tanto, solo por el intenso, paciente, muy paciente y persistente cultivo de la atención, puede la mente liberarse de sí misma, es decir, de su ingénita tendencia a la fijación, al aferramiento, a la cosificación. Se entiende que puesto que no hay nada que exista en sí ni por sí mismo, todos los fenómenos se condicionan mutuamente. Y es precisamente en medio de este entramado infinito que en la tradición del pensamiento de la India se le llamará samsara, que hermosa palabra que significa la eterna peregrinación del deseo. Samsara. Y es precisamente en medio de este entramado infinito que no tiene origen ni fin, que el pensamiento ha de vaciarse de sí y despertar a lo incondicionado. Mientras que con Platón se consolida la aceidad o el ser absoluto de lo que es en sí y por sí mismo, con el Buda se realiza
o lleva a cabo la absolución de toda entidad. El nirvana. Hay que enfatizar aquí que nirvana o lo incondicionado no es el fundamento del devenir o de lo condicionado. El devenir no tiene otro fundamento que su propia actividad. Y esto es algo que es un error. Tengo que hacer una digresión aquí. Los grandes indólogos incluso caen en este error. O sea, desde la perspectiva occidental y la influencia de Aristóteles, es imposible que algo no tenga un arjé, o sea, un principio regulador. No es concebible eso. Pero aquí nos encontramos que en la India no es así. En la India no es así. Por lo tanto, el devenir, samsara, no tiene otro principio regulador que su propia actividad. Por lo tanto, no hay que remitir a nada extra para poder sustentarlo. El devenir es la locura del deseo. El loco devenir, decía Platón, ¿no? Eso es el devenir, ese es el samsara, quiero decir. Bueno. Por lo tanto, mientras que con Platón, bueno, ya lo dije, el nirvana es el traspaso del devenir en virtud del cese de la ansia de existir. Nirodha, se dice en Pali. Y la íntima compenetración con el vacío del mundo. Loka suñata, se dice en Pali. Es decir, con el hecho de que nada es ni existe en sí ni por sí mismo. El vacío aquí, por lo tanto, no es falta, no es carencia. Es la plenitud de todo lo que hay en función de su interrelación. Para poner un planteamiento como el anterior en su justa perspectiva, es indispensable tener en cuenta otros tres vectores del pensamiento, pero tomados esta vez de la milenaria tradición del pensamiento budista, que sirve de contrapunto a los conceptos matrices de Occidente, es decir, usía, eidos, hipokaimenon. Estos son, en lengua pali, sánscrito y japonés, respectivamente, anicca, anijja, muyo, suñata, shunyata, ku, y anatta, anatman, muga. Se podrían traducir por impermanencia, vaceidad e insustancialidad. Otros dicen vacuidad, respectivamente. Pero es necesario matizar estos términos en nuestra lengua para tratar de compenetrarse con su significación, que es extremadamente compleja. La impermanencia nos refiere al carácter volátil, inestable, efímero e incierto de todos los fenómenos. Dhamma, dharma, ho en japonés, sean estos físicos, biológicos o psíquicos. La vaciedad es la marca o el índice de todo aquello que se conforma a las percepciones en virtud de su aparecer, desaparecer. Así, por más que se insista y se persista en un determinado o singular modo de ser, el conatus de Spinoza, es decir, en la existencia, todo lo que surge cesa, para resarcirse de nuevo en una constante y impersonal actividad que se abre a la fugaz multiplicidad de lo infinito. Por lo tanto, nada llega a ser ni deja de ser en sí ni por sí mismo, porque no hay una entidad subyacente ni subsistente a lo que se muestra como realidad. Para citar unos versos que amo mucho de Alberto Caeiro, a realidade não precisa de mim. La realidad no necesita de mí. Esto quiere decir que todo lo que hay aparece y desaparece, surge y cesa, de acuerdo con un entramado infinito de condiciones e interacciones en la que la idea de yo es simplemente la ocasión nominal para que algo ocurra. Un accidente gramatical. Por lo tanto, la insubstancialidad implica que no hay un ser, un alma, un ego, un yo que permanece idéntico así. Ahí Hume y el Buda se dan un fuerte abrazo. A lo largo del proceso del devenir, lo que persiste es la actividad o energía de lo que significa ser tiempo y de la que nada, absolutamente nada, está excluido. El devenir es, pues, aquello que todo lo abarca sin llegar a ser nada en sí mismo. Persistir no es entonces permanecer. Devenir implica que no hay ni permanencia, pero tampoco extinción. Devenir significa transformación, mutación, metamorfosis de lo que es a la vez una única y múltiple actividad, transformándose,
reposa. Los pliegues infinitos de lo real dejan traslucir la plétora o abundancia de la diferencia, en griego diáfora, y tomo esto, estoy pensando aquí en Marco Aurelio, la diferencia, diáfora, pero a su vez dicha diferencia no cesa de diluirse momento a momento en la indiferencia, adiáfora, dice Marco Aurelio, de lo indiscernible, y por lo tanto en lo que no está sujeto a ninguna denominación. Esto significa, entre otras cosas, que vivir y morir son inseparables, y que el esfuerzo consiste en constatar de nuevo el vacío del mundo, e ir más allá de la vida y de la muerte. En última instancia, la muerte no es más que una idea. La muerte no es lo mismo que morir. Se muere de verdad. El momento de morir, no cabe duda, está ahí. Pero la muerte es la idea que nos hacemos de eso que significa morir. Por lo tanto, hay que hacer una distinción ahí. Eso ya está en Epicuro, no estoy diciendo nada nuevo. En última instancia, la muerte no es nada más que una idea y la vida una inmensidad sin nombre. Podría decirse así. Porque ¿qué sabemos de la vida si estamos vivos? El pensamiento es simplemente un gesto para tratar de dar con algo que es totalmente inaprensible. Eso que llamamos vida. Se trata también de algo, esto es importante, que hay que poner a prueba, que hay que constatar, experimentar por sí mismo. Porque en última instancia, ¿quién realmente nace y quién realmente muere? Realmente, subrayo el adverbio. No llegamos así a ninguna cláusula, a ninguna conclusión. Por el contrario, puesto que el devenir y por lo tanto la temporalidad no tiene comienzo ni fin, el universo, dice Smolin, solo ocurre una vez. Con lo cual todo siempre está ahí y todo siempre está abierto a lo sorprendente de lo que puede suceder. Lo maravilloso de esta reivindicación de la temporalidad no es que ya nada está escrito, es que no hay manera de pensar el porvenir, porque el porvenir es siempre aquello que está sucediendo y desborda todas nuestras expectativas. Por lo tanto, una de las ventajas de esta concepción de la temporalidad, incluso desde la perspectiva de la ciencia física, como dice Smolin, es la apertura a lo ilimitado. Es decir, a lo que decía Caeiro de nuevo, a eterna novedad del mundo, a la eterna novedad del mundo. No llegamos así, perdón, ya se lo dije. Por el contrario, puesto que el devenir y por lo tanto la temporalidad no tienen comienzo ni fin, el universo solo ocurre una vez. Con lo cual todo siempre está ahí, sin cesar empezando, como el mar. Cito aquí unos versos que siempre han permanecido hermosos de Valéry, del Cementerio Marino. La mer, toujours commencé. Jorge Guillén traduce bellamente, el mar, sin cesar empezando. El Buda sonríe, Heráclito se conmueve y Platón no deja de asombrarse. Hay ahí un nuevo enclave para la filosofía, en el que la separación, un tanto artificiosa, y por razones históricas, por supuesto, entre Oriente y Occidente, colapsa. Se podría así recuperar la idea aristotélica de la ciencia que estamos buscando con un sentido más comprometedor para el actual desenvolvimiento de la filosofía, más político, incluso habría que decir. Esto implica que la ontología, en tanto que investigación de lo que está haciendo, sería inseparable de la ética. Eso ya está en Spinoza. La ética, bien entendida, como la capacidad para hacerse cargo de sí, en virtud del despliegue de las propias fuerzas, y no ya como estando subordinado al deseo de un otro, sea cual sea su talante, incluso lo otro de los propios padecimientos. Lo dicho implica reconocer que puesto que estamos habitados por el lenguaje, toda ética comienza con una ética del bien decir, el buen pensar y de un noble estilo de vida. De igual manera, puesto que somos criaturas del deseo y no hijos de la Inmaculada Concepción, la ética está ligada a la potencia vinculante de Eros. Y puesto que no es posible cultivar el entendimiento sin las más nobles y libres aspiraciones, la ética también implica el ejercicio o práctica de la libertad y de la sabiduría.
Desde esta perspectiva, la filosofía tendría que asumir lo que implica devenir o ser tiempo, no ya como una consigna intelectual, sino como un ejercicio interminable de autoexperimentación. Es una cita. Que logre poner en justa perspectiva el simple hecho de que, al decir de Jorge Luis Borges, morir no significa otra cosa que haber nacido. Tal es el grado de nuestra insignificancia, pero también de nuestra inmensidad. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor. Abrimos un espacio para diálogos, preguntas, una conferencia muy cercana a la conferencia que hicimos ayer. Un tiempo propicio para hablar. Para romper el silencio, y también aprovechando que el profesor Carlos Rojas Osorio está aquí, es curioso porque ambos incidieron en la figura de Hume. Sí. Y bueno, me gustaría escucharles al respecto un poco más para abrir entonces. Bueno, simplemente siempre me ha parecido toda la crítica que hace Hume al concepto de sustancia y de lo que él llama self-identity, ¿no? Fundamental, ¿no? Es algo que resulta, y lo escribió a los 27 años. Eran otros tiempos y otras edades. Eso me ha parecido siempre, y yo creo que ahí es algo, por ejemplo, en Europa, yo no recuerdo nada tanta gente, hay que esperar a Nietzsche para ver algo, creo yo, no sé, no conozco toda la historia de la filosofía europea, tan radical. Eso es lo que yo diría, y por lo tanto, lo que yo quisiera enfatizar con esto es que Hume no está inventando nada, ni está descubriendo nada. Todo aquel que se dedique a observar con atención su vida y la de los otros puede constatar esto. O sea, por lo tanto, esto no es ningún misterio ni ninguna cuestión esotérica. Lo que pasa es que la cultura en que he vivido es una cultura de la desatención. Por eso el déficit de atención y todos los diagnósticos esto. Y esto, entre otras cosas, implica que estamos atrapados en amusing ourselves to death. Entonces, esa frase en inglés es muy buena. O sea, y no hay la más mínimo interés ni intención en poner atención, igual que el juego de palabras. Sí, porque todo se juega en cada momento es decisivo, cada momento tiene lo suyo. Entonces, eso yo creo que, ¿verdad?, es algo que habría que empezar por cultivar. No en masa, ¿verdad? Ir a los parques para hacer ejercicio, como los predicadores estos evangélicos, para hacer ejercicio, aunque hay algunos llamados budistas que están haciendo eso, ¿no? Grandes audiencias en esta sociedad gregaria, ¿verdad?, del hombre unidimensional que decía Marcuse. Pero es algo singular y que depende del tiempo propio de cada cual. Eso, nadie nos puede quitar eso. En alemán se dice Eigenzeit, ¿no?, el tiempo propio. Nadie nos puede quitar eso. Esos son los límites del capital. Y ahí hay un planteamiento político, me parece importante. No sé. Una pregunta en cuanto a tratando de estos temas de querer acercar Oriente y Occidente, pues tenemos que tener en cuenta traducir y el peligro inmenso que es traducir pues una tradición a otra, específicamente cuando yo pienso que los chinos dicen cielo, pero en el momento que tú me escribes cielo en español o cualquier, yo pienso ya por tradición papito Dios, ¿no? Tengo que tener en cuenta todos los ángeles y demás. Sí, porque entonces surge lo que yo digo, una occidentalización entonces de esa tradición. Uy, ¿qué creencia? Pues digo, después lo aplicas a ti y pierdes toda la perspectiva. Y entonces, luego surge el miedo del sí, recuerdo una vez aburrido de camino a Perú, de Lima a Cusco, tuve que coger las 1000 magazines que habían allí para entretenerme, y entre una interesante habían entrevistado al mayor traductor de la obra de Gabriel a inglés, y él decía, la traducción es un mito, tú no puedes nunca meterte en los zapatos de tu idioma, tú lo intentas y le haces creer
a las otras personas que lo están haciendo. Y me parece curioso porque, por citar un ejemplo, los chinos llaman, el término que usan los chinos para lo que nosotros llamamos escolasticismo, es Fuzhao Zheshui. Zheshui es filosofía. Esa es una manera de traducir filosofía en chino. Y ya es un problema. Ya es un problema, sí, exacto. Sí. Porque los caracteres que componen Zheshui, que es filosofía, sería sabio y estudio. Sería el sabio estudio, el estudio lo sabio. Y aún así estamos traduciendo de todas formas, ¿no? Pero me parece interesante porque lo que hace la parte escolástica de eso, que es el Fuzhao, se traduce como hablar de cosas triviales en detalle. Eso es muy chino. Así que para que tengan una idea, ¿no? de las lógicas innatas en las distintas lenguas. Yo quisiera que... Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero por eso, ¿verdad? Yo no dejo de soltar, ¿verdad? Los que han tenido estudiantes míos lo saben. En el caso de la filosofía, ¿verdad? Europea, occidental, que es la que nos toca directamente, hay que estudiar esas lenguas, latín y griego. Además, eso te da un recurso, una potencia intelectual extraordinaria. Eso no es meramente para leer texto, es una manera de estructurar el pensamiento. Y desarrolla en uno una capacidad analítica. O sea, las escuelas de élite en Nueva York, las más caras, el latín y el griego es obligatorio. Lo digo porque hay estudiantes míos allá en Nueva York que se ganan la vida siendo tutores de estudiantes de griego y latín de estas escuelas carísimas en Nueva York. Pero son la élite, ¿verdad? Y eso no debería ser así. El latín y griego debería volver a ser, no digamos, la palabra obligatoria es muy fea, ¿verdad? Pero vamos a decir, no tampoco disponible, debería ser un emplazamiento lúdico. Un emplazamiento lúdico para los niños, igual que el ajedrez. No, tienes que aprender el griego. No, por favor, no, simplemente mira acá, mira cómo, ven cómo ves. Los niños tienen una enorme capacidad, sabemos esta cuestión, la neuroplasticidad del cerebro, a cierta edad sobre todo, después se dañan. Pero hay ciertos pasajes ahí que es fundamental donde son como esponjitas, ¿no? Así que estoy de acuerdo. Pasa que con el chino y con el japonés también, que es todavía más complicado. Mucho más complicado que el chino, por lo menos para mí, es que está la cuestión del ideograma. O sea, el chino y el japonés también hasta cierto punto, el pensamiento es visual. Es decir, los conceptos primero se ven y luego entonces se escriben. Se transcriben a cualquier versión fonética, ¿no? Pero entonces eso implica que la labor de traducción es dificilísimo, si no puedo decir imposible, ¿no? Pero hay esfuerzos enormes. Y, en Occidente, yo estoy pensando aquí en Ezra Pound, y estoy pensando en su gran amigo Ernest Fenollosa. Ahí tenemos dos norteamericanos que han hecho una labor extraordinaria de incorporación de la lengua china a la vida poética de Occidente, ¿no? Estoy mencionando ese ejemplo, ¿no? Por eso habría que ser muy selectivo y orientarse bien con respecto a qué traducción y qué traductores seguir, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. O sea, lo que pasa es que, y esto es Octavio Paz quien lo enfatiza mucho, una auténtica traducción es siempre una recreación. Y no hay nada peor que una traducción literal. Realmente, por eso, los grandes traductores son los poetas. Eso estoy convencido yo. Son los grandes creadores del lenguaje, los poetas. ¿Tenemos espacio para un comentario más? Solo porque se está acabando el tiempo todavía. No lo he pensado lo suficientemente bien como para que salga de mi boca. Pero estoy volviendo a la cita de Smalling. Que él está en desacuerdo con sus colegas sobre el tiempo como característica emergente. Y como característica, digamos, que no es fundamental. Que por otro lado se puede ver como una aventura de pensamiento también, pensar qué sería aquello de algo sin tiempo. Pero... Bueno, eso son los matemáticos lo que tienen ahí. Bueno, pero que también se puede ver como una aventura, Bueno, claro, esa disposición. Sí, y puede ser también un viaje a la locura.
Pero dándole... De hecho, no es casualidad que muchos matemáticos de esto se van. Y volviendo entonces también creo que la primera cita de Alberto Cairo La realidad no precisa de mí. Pues, la realidad no precisa de mí. Sí. Pues de alguna manera, obviamente, cuando estamos hablando de física, tenemos que pensar una realidad que no precisa de mí, necesariamente, porque nos quedaremos sin objeto de estudio si hacemos eso. Pero tal vez. No. Ese es el problema que estás planteando del objeto. No. Bueno, sí, es claro. Pero bueno. Pero entonces vuelve y al terminar en la ética y volver a las observaciones de Hume o del Buda, pues de alguna manera no escapamos de nuevo a la, no voy a decir necesidad, pero de repensar la relación sujeto-objeto, y estoy usando estos términos, sé que es súper problemático en el contexto de tu presentación, pero volvamos a Hippocaímenos. Y el mismo Heidegger está tratando de deshacerse de la idea del sujeto como sustancia, pero él en algo que no he logrado sacar el tiempo para estudiar, él hace mucha alusión al círculo, por lo menos en las traducciones que he leído, no he leído a Heidegger en alemán, al círculo que yo siempre he interpretado como el círculo del presentarse, y lo identifico con el campo visual, el círculo del campo visual, que tal vez es una sobresimplificación, pero un poco con la vuelta que el reclamar de la física griega que no sé cómo aparece. Un poco, sé que esto está bien desorganizado lo que acabo de decir, pero los esfuerzos, por lo menos en mi investigación y reflexión, por deshacernos de un sujeto para pensar el acaecer, el ser tiempo, etc. Siempre, incluso en autores que no quieren, que están buscando deshacerse del sujeto, de alguna manera regresamos. En tu caso lo veo en ese regreso al final con la ética, a un posicionarse, a un siempre una parte de... Sí, pero eso no implica el sujeto en el sentido moderno de la palabra, que los conceptos de sujeto y objeto, subjetividad, son conceptos modernos. No existen en la época antigua, no existen en China, ni en japonés. Y en la India se plantea de otra manera. Eso, lo que estoy relativizando justamente por la cuestión lingüística. Por lo tanto, habría que hacer una historia conceptual. Por lo menos, no es mi pretensión deshacernos del sujeto. Lo que hay que hacer es entender bien. Cuando hay un cuestionamiento de la subjetividad, lo que estoy poniendo en perspectiva es justamente que esa supuesta interioridad que nos distingue como sujeto, en realidad no implica un ser permanente, idéntico así, que sirve de sustrato a lo que pasa en uno. Eso es todo. Y mientras eso se entienda, todo está claro. La palabra sujeto, en última instancia, y el francés es muy elocuente en esto, por ejemplo, cuando Foucault habla de la subjetividad, el sujetismo, porque sujeto viene de sujeción. En realidad, la palabra sujeto se puede rescatar preentendiendo que todo sujeto es aquel que está sometido a sus pasiones. Es decir, la condición humana. La condición humana. Por lo tanto, ¿qué es un sujeto? ¿Qué es la subjetividad? El ámbito de lo que Spinoza va a llamar paacema, que es un término que está en Platón. Es decir, esto es el ámbito de nuestros afectos, de nuestras sensaciones, percepciones, emociones. Ese es la subjetividad. Pero eso hay que tener mucho cuidado con interpretarlo como ese núcleo, como decía aquí el compañero de psicología ayer, ese núcleo, ¿verdad?, permanente, idéntico así. No hay ningún problema con que usted lo interprete así, pero sepa que ese es un camino, ¿verdad?, que ha sido muy cuestionado. No hay problema que usted vuelva, porque de ahí es que llegamos justamente a la necesidad de la noción de alma, en el sentido cristiano, no judío. El judaísmo va por otro lado, ni musulmán, cristiano. La noción de alma, o sea, Agustín, ¿no? El alma, ahí habita Dios. Entonces, ese compromiso es muy grande, ¿no? O sea, ya ahí... el hombre es el alma, dice. Eso es. Entonces, eso ya es, ¿verdad? Yo no estoy criticando al gran Agustín, Dios me libre, ¿no? Porque lo respeto mucho y lo admiro muchísimo. Pero tiene uno saber a qué se... Es decir, las palabras y los conceptos no son inofensivos. Si uno dice esto,
Uno está comprometido con lo que dice. Ay, eso no fue lo que yo quise decir. Me dicen, pero señor, pues entonces no diga nada. Porque entonces ahora todo el mundo dice, y después eso no fue lo que quise decir, pues entonces cállese la boca, ¿no? Pero entonces eso es lo que tiene que ver con la ética del bien decir, ¿no? Si usted dice algo, asuma las consecuencias de lo que dice. Si usted hace algo, asuma, porque además no hay manera de eludir eso que se ha hecho, por más insignificante que sea. Esa es la verdadera noción del karma, o kama en el sentido budista. Es algo también muy banalizado ad nauseam. Hay hasta un grupo musical así que otros llaman Nirvana, imagínate. O sea, por lo tanto, esa dimensión... Terminó en suicidio, así que eso... Bueno. Para mí el suicidio es una palabra, ¿verdad?, muy respetable. Si no recuerdo mal, a ver, me corrige aquí el profesor, pero en alemán hay una palabra muy hermosa para decir suicidio, que